Corresponde ahora escuchar los planteamientos de la señorita Andrea Palma. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por tener el espacio para compartir. Me imagino que pondrán la presentación en algún minuto. Para compartir el trabajo en el que hemos ido avanzando, que tiene que ver con esencialmente los temas de cómo aproximarse a la desmunicipalización, ¿no? Como comisión de educación de la Asociación Chilena, que cohesiona a un grupo de compañeros ciertamente vinculados a las áreas de educación de los distintos municipios, hemos ido avanzando en la perspectiva de pensar y por lo tanto proponer, porque desgraciadamente en este tiempo en el que se requieren muchas ideas, buenas ideas, pero muchas ideas sobre todo y mucha discusión, no ha sido fácil cohesionar a equipos para poder discutir en torno a esto. Yo quisiera revisar con ustedes algunos de los elementos que hemos discutido en torno al tema de calidad y financiamiento, ¿no? Lo entendemos como un binomio que es relevante, no en el sentido de que si no hay dinero hay cosas que no se hacen, porque lo cierto es que hoy día, no teniendo presupuestos relevantes, los sectores de la educación municipal igualmente desarrollan una serie de iniciativas sin tener los recursos para hacerlos, ¿no? Y vamos a mirar cómo comporta aquello. Pero esencialmente revisar algunos elementos que hemos estado discutiendo y desarrollando en torno a estas cuestiones. Sin embargo, decir que aquí lo más relevante es que cada uno, creo yo, de los elementos que se allegan de las discusiones en las que han estado otros equipos, otros grupos, sean en la perspectiva de que la primera discusión, antes de los grandes indicadores de calidad que definen los grandes centros o qué sé yo, está la discusión que requerimos hacer como país para definir estas cosas. Si no nos ponemos de acuerdo en el país que queremos tener, si no nos ponemos de acuerdo en el tipo de sociedad y sujeto que queremos tener como país, entonces cualquier indicador, cualquier conjunto de propuestas teóricas no tiene mucho sentido relevante, porque entonces es lo que importantemente han hecho otros, pero no lo que estamos haciendo nosotros. Parece que esto lo manejo yo. Entonces, partir diciendo, y creo que es bien relevante pensar en esta perspectiva, en que nos ponemos en la mira de que la educación es un derecho social y por lo tanto cambia completamente la mirada que esto ha tenido durante estos 30 y fracción años que llevamos con este tipo de educación, que han incidido en la segregación, que han incidido en los resultados. Entonces, cuando la educación es concebida como un derecho social, son los estados los que definen otro tipo de políticas para el aseguramiento de que todos los niños, niñas y jóvenes accedan, pero no solo accedan, ¿no? Que es una condición de igualdad básica. Como decía el compañero recién, Chile exhibe muy buenos indicadores de cobertura. El tema es no solo el acceso, sino que la permanencia y el egreso de cada uno de esos estudiantes en determinadas condiciones. Por lo tanto, los resultados de aprendizaje que han sido la métrica que ha caracterizado en este tiempo la definición de calidad no puede ser el único indicador que defina qué es lo que vamos a definir como país en torno a la calidad de nuestra educación. La ausencia de cohesión social y de integración social es producto del sistema educacional y de la reproducción de las desigualdades, porque la escuela chilena no solo recibe
niños con desigualdades, sino que profundiza esas desigualdades, que es el peor problema que hemos vivido como país, ¿no? Aquellas desigualdades con las que llegan los niños, además ponemos barreras de ingreso a buenos o mejores establecimientos, pero además profundizamos esa desigualdad en el camino de todos estos años. Entonces no tiene mucho sentido pensar en los buenos indicadores cuando efectivamente nuestros niños están profundizando y, como decía el compañero anteriormente, están asumiendo la condición de sus familias de origen. En este sentido, entonces, efectivamente, hay una relación entre los modelos de educación y los modelos de financiamiento de la misma. Decir primero que terminar con el voucher es una condición básica para mejorar la calidad en el sistema escolar. Y recordemos que el voucher fue la primera medida estructural privatizadora cuando se genera el sistema de municipalización. Recuerden ustedes que Chile sí tenía previamente... Chile tenía educación educación subvencionada, pero era una proporción muy baja respecto del conjunto del sistema educacional chileno. Con la municipalización cambia el sistema de financiamiento y eso entonces va generando progresivamente un deterioro y una segregación. Por lo tanto, la primera medida que debe asumir esta reforma es terminar con el voucher como el sistema de financiamiento del sistema educativo. Decir que el voucher y por lo tanto el valor de la subvención nunca tuvo una discusión a la base de qué íbamos a hacer con esos recursos. Fue un valor arbitrario, ¿no? Por lo tanto, allí no está considerado si esto alcanza o no alcanza para financiar la dotación de docentes, si alcanza o no alcanza para los recursos didácticos y los materiales educativos, si alcanza o no para sostener una determinada infraestructura que requiere el sistema educativo. Es un valor arbitrario, por lo tanto nunca se hizo una discusión respecto de cómo estaba siendo financiado. Además, con la dificultad de que, vinculado al guarismo de asistencia, obviamente es mucho más dañino en tanto tenemos una estructura financiera con costos fijos e ingresos variables. Esa es hoy día la situación del financiamiento de la educación en general, ¿no? Con costos fijos, pero un financiamiento que es variable. Entonces decimos que implementar un nuevo modelo de educación pública sin cambiar el sistema de financiamiento es condenar a la nueva educación pública a condiciones iguales o parecidas a las que hoy día tiene. Considerar el cambio de modelo de administración de la educación también implica cambiar el modelo de financiamiento de la misma. Desde este punto de vista, hemos avanzado en un estudio que hemos realizado junto con el Foro de la Educación para Todos, como Comuna de San Joaquín, y con la Fundación Sol, en poder pensar cuál es el costeo de la educación según derecho social. Y en función de esto, para costear la educación según derecho social, lo que hemos trabajado como modelo teórico es un modelo creado por una relatora de las Naciones Unidas, que es el modelo de las 4A, que mira toda la provisión de lo que debe ser hecho en educación desde 4 grandes indicadores: la accesibilidad, la asequibilidad, la adaptabilidad, y ya vamos a ver qué implica cada uno de esos factores en el proceso educativo, ¿no? Por tanto, miramos la situación que hoy día se produce, ¿no? Ya esto es entrar bien en materia respecto de lo que tenemos hoy día como financiamiento. Hoy día el conjunto del sistema educativo financia su actividad con más o menos 18 subvenciones. Toda la plata que llega, todos los recursos que llegan a un establecimiento educacional llegan en la modalidad de subvenciones. Y llegar en la modalidad de subvenciones implica que el guarismo de la asistencia es lo que se repite persistentemente. Por lo tanto, seguimos profundizando la estructura de costos fijos e ingresos variables, ¿no?
y nombramos las tres más importantes. Aquí no está la de mantención, no está la de ruralidad, nombramos la subvención regular, que es la que todo el mundo conoce como UCE, la subvención escolar preferencial, que es de reciente creación y que tiene foco en los estudiantes prioritarios, que es un conjunto de estudiantes que tiene un marco más bien, o su definición estuvo más bien, digo yo, vinculada a marcos biopolíticos de determinación, ¿no? Grupo de FONASA, tanto ingreso familiar, una serie de criterios de esa naturaleza que determinaron su prioridad para hacer foco en ellos. Y finalmente la subvención de programa de integración escolar, que son a esta altura ya bastante masificados, en un inicio no era tan masificado. Por lo tanto, hoy día el conjunto del trabajo educativo que hacen cada uno de los sistemas educativos, tanto del mundo municipal como del mundo particular subvencionado, está centrado en estas tres subvenciones. Decirles que la subvención normal, la regular, la UCE, la subvención base, no financia la operación que implica que todos los días esté abierta la escuela, hábil el teléfono, que estén todos sus profesores, que estén los directivos, que haya materiales y recursos. Eso ya no, la UCE ya no financia, básicamente por el problema de asistencia y de que efectivamente la estructura municipal se fue quedando con dotaciones cada vez más añosas y más caras, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de cuestiones que son mucho más, de mucho más difícil costeo, de mucho más difícil mantención. La subvención escolar preferencial, si bien es cierto, su definición inicial quiere hacer foco en la mejora educativa y en estos estudiantes que más lo requieren, lo cierto es que se crea en un contexto de absoluto déficit estructural de la educación. Y de ahí entonces pensar en los tremendos problemas que tenemos hoy día de carácter normativo, de carácter incluso judicial, con una serie de alcaldes en torno a la subvención escolar preferencial. Por tanto, tenemos esta situación hoy día. Vuelvo al estudio. El estudio miró cuál es la situación hoy día en la educación, cómo básicamente se estructura la brecha entre lo que se recibe y lo que se debe hacer. Un segundo tiene que ver con la educación ajustada a la normativa, que sigue generando brecha, y una tercera parte del estudio tiene que ver con costeo como derecho social, y ahí trabajamos un modelo de escuelas chicas, escuelas intermedias y escuelas grandes, siendo la escuela chica, desde el punto de vista de la escala, la escuela más cara. ¿Qué es una escuela chica? Una escuela de menos de 500 estudiantes y que el valor promedio por estudiante debiese ser hoy de 220.000 pesos mensuales, ¿no? Estos 220.000 básicamente financian la dotación de docentes, la dotación de directivos, los recursos, la infraestructura y todo lo que se debiera requerir para trabajar en una escuela que tiene menos de 500 estudiantes. Chile hoy día está lejos de esa cifra, está muy lejos. Piensen ustedes que, pensando en enseñanza básica con jornada escolar completa, la subvención hoy día es de 50.000 pesos, pesos más, pesos menos, ¿no? La de la enseñanza media de 59.000 pesos. La de la educación técnico-profesional entre 59 y 63.000. Y un poco mejor aquella que dice relación con la educación, los proyectos de integración educativa que superan los 100.000 pesos. La educación escolar preferencial solo entrega un plus a los estudiantes prioritarios. No todos los estudiantes son prioritarios en un establecimiento. A mayor pobreza, obviamente,
efectivamente hay más subvención escolar preferencial, pero hay un segundo problema, que el desarrollo de educación en los contextos de pobreza trae aparejados los problemas de matrícula y de asistencia. Volvemos al algoritmo de cálculo que tiene el Ministerio de Educación. Siempre toda subvención cancelada por un cierto N de asistencia de los estudiantes. Entonces, cada vez que queremos pensar en cómo mejorar calidad sobre la base de cursos más pequeños, mejorar la relación de horas lectivas no lectivas, tener mejores infraestructura educativa en general, escuelas que no tengan problemas con la lluvia, escuelas que tengan infraestructura deportiva, escuelas que tengan espacio para la música y el arte como salas especiales, buenos laboratorios desde el punto de vista de la educación técnico-profesional, topamos con la estructura del financiamiento, topamos con el problema de la asistencia como base de cálculo. ¿Cuáles serían entonces? ¿Cómo podemos ver entonces este tema de efectivamente, en lo que decía Beatriz recién, esta tentación de llegar al listado, pero está la tentación, y mirar el modelo de lo que debiera ser la buena educación en Chile, ¿no? Una educación que proveyera condiciones de enseñanza y de aprendizaje para todos los niños, una educación que no tuviera barreras de ingreso para ningún estudiante, una educación que proveyera, aún en las condiciones más adversas, geográfica y económicamente, las condiciones para el desarrollo. Y el modelo de las 4A, entonces, de la Katarina Tomaszewski, queda desarrollado en condiciones materiales para la escolaridad, características socioculturales de los estudiantes y la posibilidad de, como sistema educativo, asumir esas características socioculturales de modo positivo y no solo como un problema para la escuela, un adecuado contexto del aprendizaje, unas características de enseñanza pertinente, unas prácticas pedagógicas centradas en el aprendiz y finalmente el desarrollo de aprendizaje para todo y todas los estudiantes. Cuando decimos entonces que en una escuela pequeña, aquella que tiene menos de 500 estudiantes, aquello que se reciba como financiamiento, que la definición nuestra es la generación de un financiamiento basal a la educación pública, no más subvenciones y programas. Esto tiene que ser de un financiamiento basal que financie la estructura completa de un establecimiento, no importa si el día 1 vinieron todos o el día 5 no vino nadie, pero siempre están los docentes que requieren para atender el complejo currículum que tiene Chile, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, y a nivel solo de algunas cuestiones más particulares, espero que me escuchen porque ahí me tengo que alejar. Si nosotros decimos que las prácticas deben estar centradas en el aprendiz, lo que estamos diciendo entonces es que los docentes dominan los programas y los contenidos de la enseñanza. Tremendo problema hoy día, porque si hay un problema importante dentro de todos los diagnósticos que se levantan, es el caso manejo disciplinar de los profesores. ¿Cuánto sé de matemática para enseñar la matemática? ¿Cuánto sé de castellano para enseñar el castellano? Una educación de calidad que tiene como base el derecho social, que tiene un sistema y un modelo de financiamiento basal, debe atender estas cuestiones. Cuando hablamos acerca de las condiciones materiales de la escolaridad, decimos existencia y distribución de establecimientos para toda la población chilena, no importa si es rural, si es lejano, si es cercano o si tiene que generar programas de transporte para poder que los niños lleguen a esos espacios. Cuando hablamos de un adecuado contexto de aprendizaje, lo que estamos diciendo es una infraestructura suficiente y adecuada, buenas salas, buena iluminación, buen mobiliario, sistemas de absorción de agua lluvia, buena canaleta, que haya buen
clima de calor o frío en la sala de clase. Fíjense que hoy día, a propósito del levantamiento que hace el Ministerio de Educación para mejorar las condiciones de infraestructura de la educación pública, ningún establecimiento está pidiendo algo menor a 1.000 millones de pesos para mejorar su establecimiento. Eso es solo poner a punto las condiciones para que los niños lleguen todos los días a salas adecuadas, con buen mobiliario, con buenas pizarras, y se puede hacer el trabajo pedagógico. Esto no tiene nada de exótico. Decimos entonces, contrato a los docentes con horas lectivas y no lectivas, y ahí se definirá la proporción, pero que esa proporción de horas no lectivas esté vinculada a la planificación de la enseñanza, la evaluación de los estudiantes, la elaboración de material didáctico, la articulación entre los docentes, la reflexión de la práctica pedagógica, no ir a cuidar cursos, no parchar cosas que no están en la escuela. Entonces, el modelo de decir buena accesibilidad, buena asequibilidad, buena adaptabilidad, lo desagregamos en estos elementos y decimos: para que Chile tenga una educación pública justa y digna para todos sus habitantes, para pensar en un proceso en que Chile se integra y se cohesiona socialmente, primero, cambiar el modelo de administración, desmunicipalización. Segundo, cambiar el modelo de financiamiento por financiamiento basal y presupuestario a la educación. Y tercero, poner asunto en estas cosas que tienen básicamente que ver con que la política nacional se centra en el desarrollo de una educación como derecho social para todos, y cada comunidad define pertinentemente aquellos contenidos más propios de lo que cada comunidad quiere hacer. Como me dijeron que me quedan 5 minutos, termino aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, tras todas estas reflexiones que hemos podido escuchar respecto a la calidad del financiamiento, vamos a disponer de un tiempo muy acotado para hacer un par de preguntas, para luego pasar a un café para compartir. De modo que acá tenemos un micrófono si el honorable público quiere hacer alguna pregunta. Rodrigo nos va a ayudar para pasar, para facilitarlo. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta?